A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Vamos a hablar de ese tema. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tocar un temita que ha sido consensuado con nuestro grupo permanente de... Con las altas esferas. Sí. Hablando de altas esferas, el tema tiene que ver con las altas esferas, pero no las altas esferas ni políticas ni económicas, sino con los niveles más sutiles de la vida. El tema que le vamos a proponer es un temita delicado porque puede afectar la sensibilidad de algunos, particularmente de muchos de aquellos que se acercan al mundo espiritual y por decisión personal o por diversas causas adhieren a determinadas posturas que tienen que ver con algo esotérico o vinculado al ocultismo o a cuestiones que podríamos englobar con lo místico, ¿no? Lo místico en un sentido de lo oculto. Y bueno, yo tuve mis reservas en su momento para tratar el tema porque no quería herir susceptibilidades, pero me pareció que había que enfrentarlo porque hace a la enseñanza de Krishnamurti. Krishnamurti hizo mucho hincapié en que no nos teníamos que distraer en el trabajo central de la espiritualidad humana, que es el conocimiento propio. Y lo que podemos observar es que muchas personas, la mayoría de buena fe, terminan como un escape adhiriendo a determinadas doctrinas, o determinadas ideas, determinadas posiciones que no tienen que ver con la experiencia personal, ni propia, ni con lo verificado, sino con lo que podríamos englobar como creencias. Es decir, terminan adhiriendo a una creencia y en esa adhesión a la creencia ponen todas sus fichas, ponen todas sus expectativas y ponen su confianza y su fe. Todos los que conocemos la historia de Krishnamurti sabemos que sobre esta cuestión de lo oculto hay mucho que se relaciona a su propia historia. Por ejemplo, cuando Krishnamurti fue elegido como el nuevo Mesías, fue elegido justamente porque el Leadbeater, que era un miembro activo de la Sociedad Teosófica, lo vio como una persona que los astros lo habían designado como tal, ¿no? Y a partir de esa visión que él tiene, que él afirma ver, es elegido y justamente se inicia su vida como el nuevo Mesías. Bueno, todo lo demás es historia conocida y la que no lo conocen la pueden investigar en todas las redes porque lo van a encontrar en los libros. Pero lo que quiero decir con esto es que el mismo Krishnamurti vivió en carne propia cómo se desnaturaliza el camino espiritual cuando la creencia adquiere el carácter de fanatismo, adquiere el carácter de dogma, y de esa manera vamos perdiendo el eje central, como decía recién, que es el observarse, el comprenderse, el ver a tu semejante, al
relacionarte con el mismo y encontrar un modo distinto de vivir. Y creo que este cartelito le corresponde a mucha gente y de distintas esferas. Nadie se libra de eso, porque no tiene que ver con el contenido de lo que se difunde, se transmite o de las creencias, sino que tiene que ver con la actitud personal de aquel que adhiere. Vos podés creer en la astrología y ver la astrología como una ayuda para, o creer que los astros te van a resolver la vida y pones toda la carne en el asador de ver cómo estuvo Mercurio, cómo estuvo Marte o qué pasó con la Luna. Y de esa manera, en este ejemplo burdo que es aplicable a cualquier otra disciplina, vas perdiendo lo esencial, que es observarte, conocerte, comprender e intentar cambiar a partir de la comprensión. Entonces, me parece que lo que deberíamos entender es que no es tan importante aquella disciplina a la que yo me acerco, ocultismo, esoterismo, misticismo, sino qué actitud yo tengo frente a la vida y qué es lo que priorito en el trabajo interior, personal. Por eso, en ese campo queríamos meternos, queríamos trabajar para también de ese modo destacar las particularidades que tiene la enseñanza de Krishnamurti, que está alejada de cualquier dogmatismo, de cualquier fanatismo, y si bien no podríamos decir que es racional, porque es un término medio complicado y medio confuso, sí tenemos que afirmar que es de sentido común y tiene que ver con la observación de la vida, que no hay nada misterioso y que lo que hay de misterio en la vida en muchos casos nos excede y sería un acto de vanidad tratar de conocer aquello que nos excede, porque el misterio justamente es lo que nos permite ser humildes, y cuando queremos conocer lo misterioso, en general terminamos conjeturando, y en esa conjetura terminamos dogmatizando la vida y creyéndonos por ahí superiores a los otros, porque hemos descubierto algo que los demás no ven porque son mediocres o ignorantes. Bueno, eso de algún modo es la introducción de lo que quería contarles, y lo voy a compartir con Pablo, que también tiene alguna otra forma de verlo y de esa manera cambiar ideas sobre el particular. Por supuesto, luego vendrá Gustavo, que sí tendrá mucho que decir al respecto. Bueno, es un tema difícil de abordar, porque acá, jugando un poco al abogado del diablo, las creencias se caracterizan por ejercer una cantidad considerable de confusión. ¿Y por qué digo confusión? Porque la creencia tiene partes que tienen una lógica, que tienen un sentido, y incluso entre las más conocidas hay hasta cierta verdad parcial, hay cierta coherencia con la realidad, claro, que cuando uno las identifica por propia experiencia, por comparar con experiencias pasadas, uno le aporta un valor, una confianza al resto de la estructura de la creencia, por el solo hecho de que hay algunos puntos que se condicen con lo percibido en el pasado por uno a través de la experiencia. Entonces, el otro día lo hablaba con Gustavo, le explicaba que una frase que a mí me gusta usar para resumir la introspección o el rol de la introspección en la vida es
espiraladamente, reduciendo el nivel de confusión que uno tiene con respecto a... ¿Y cómo se busca eso? A ver. Bueno, el tema es ese. El tema es ese. ¿Cómo buscas algo? ¿Cómo buscas algo que no tiene un mecanismo de búsqueda, que no se puede contactar a través de lo que conocemos como receta, como el cómo, ¿no? Ahora. Y ahí es cuando uno empieza a trabajar en arenas movedizas, ¿no? Claro, ahí es donde uno tiene que recurrir a cosas como las que hemos dicho en alguna ocasión de no podemos hablar de lo que es, pero sí podemos mencionar todo lo que no es. Claro. Por ejemplo, ¿no? Pero volviendo al tema de las creencias, el punto de las creencias es este, que aporta un nivel de confusión muy grande en el que uno no está seguro si construyó o conectó con. Entonces, eso hace que sea muy difícil separar una cosa de la otra, separar la paja del trigo, porque el nivel de confusión aumenta cuando uno tiene algunos parámetros que se condicen con la realidad, algunos atributos particulares, pero decora el resto de la estructura con cosas que son producto del pensamiento, pero que se asemejan con el condicionamiento de uno. Por eso las creencias funcionan, porque tienen una parte que se condice con la experiencia. Yo agregaría a lo que vos decís que además funcionan porque la mayoría de las personas necesitamos una explicación cerrada e integral de las cosas. Necesitamos un cuerpo de doctrina, para darle un nombre, que explique todo. Viste, como en economía se quiere dar todas las explicaciones en cada uno de los ítems, y al que escucha una explicación cerrada y razonada se siente satisfecho. No solo satisfecho, sino que siente una sensación de seguridad, como que está todo previsto, ¿no? Cosa que es una fantasía porque las situaciones son absolutamente dinámicas y un poco la intuición es la que te va a permitir ir resolviendo las cosas sobre la marcha a partir de una pauta rectora. Pero las creencias tienen esa particularidad. Tienen la particularidad de darte todas las respuestas. Y eso genera un alivio en la angustia que la mayoría tenemos por el hecho de vivir y no sabemos muy bien por qué estamos acá, ni para qué. Ni para qué. Entonces, ese es el problema central que tenemos todos. Y la creencia sirve para eso. Vos fíjate que, ¿por qué las religiones institucionales existen? Aunque no es el tema de hoy, pero tiene un vínculo, porque en definitiva la búsqueda es la misma. Es decir, aquel que adhiere, suponete, no quiero tocar nada en particular para no afectar sensibilidad, adhiere a seguir a Juan Pérez, que es el enviado de Dios. Y Juan Pérez pregona una serie de pautas que aquellos que adhieren a lo que él dice sienten como que es la palabra de Dios. Y esa sensación psicológica le da un alivio y una paz que es cierta, porque la necesidad psicológica es encontrar respuestas, pero es una sensación como una droga, porque al poco de andar, tu vida concreta te lleva a enfrentar decisiones que te van demostrando que la vida es mucho más compleja, tiene muchos más vericuetos, es mucho menos blanco y negro, es más gris, y hay lagunas, y hay espacios que nadie explica, y hay sorpresas, y eso te demorona. Yo podría contar decenas de anécdotas de personas que he conocido que han adherido de muy buena fe a determinadas creencias, seguir a personas o seguir a ideas determinadas, y que bueno, han caído
en depresión porque la realidad lo llevó a encontrarse con eso, con que la vida es lo que es, no lo que uno imagina. Por eso la enseñanza de Krishnamurti tiene esa, no sé si decirle virtud, pero esa peculiaridad que no nos vende nada. Nos dice, la vida es como es, con sus matices, con sus partes oscuras, con nuestras partes oscuras, que son las más difíciles de aceptar, pero que la realidad es lo único que te puede permitir comprender y comprenderte y vivir con mayor autenticidad, ¿no? Así que creo que en ese aspecto es por donde deberíamos transitar y comprender estas cuestiones, no para juzgar a nadie, porque si no caemos en el mismo error que queremos criticar, ¿no? Y en el dogmatismo. Nosotros no somos jueces de nadie, y además, y esto corre por mi cuenta, creo en el misterio, no creo que todo tenga una explicación racional, que todo tenga una explicación a partir de la percepción exclusiva de nuestros sentidos. Pero sí creo que hay cosas que justamente, como están fuera de nuestro alcance perceptual, tienen que estar en el área del misterio, de la incertidumbre y de lo no explicable. No sé si vos compartís esta perspectiva. Sí, creo que también la parte de el camino que uno recorre para constatar qué cosas el pensamiento no puede hacer, cuáles son sus reales limitaciones y su incoherencia con respecto a la vida, ¿no? Porque no se mueve dentro de los parámetros del instante en instante o del hecho en hecho, sino que crea una virtualidad, como una especie de submundo, ¿no? Porque nosotros vivimos, nuestra mente es como un submundo con sus reglas, con sus limitaciones, que es reduccionista, que tiene que ser reduccionista porque no puede abarcarlo todo. Entonces eso te da la pauta también de que existen otras cosas por fuera de esas dimensiones. Exacto. Y es difícil aceptarlo, ¿no? Es difícil aceptarlo, pero también quizás como cosa positiva, poder decir que uno no está atado de manos. Uno no está atado de manos. Por más conflictos, inseguridades, dolor, sufrimiento que uno experimente, no es que uno esté sentenciado a vivir así. Entonces, es y no es. Es difícil, pero por el otro lado, creo que depende de cada uno cuánto se banca vivir en el conflicto, en el sufrimiento, creo que sí, siempre termina siendo una cuestión personal, ¿no? De cada uno, de cada individuo, pero creo que también habla de, bueno, simplemente estamos confundidos, simplemente no estamos viendo, pero esto no quiere decir que hasta acá solo llegamos hasta acá. Claro. Yo lo que veo también, que hay una paradoja en nuestra vida que muchas veces no percibimos, y es, por un lado, en la búsqueda de lo superior, de lo que está más allá de nosotros, entramos con cierta soberbia a encararlo, porque creemos que lo podemos tocar, que lo podemos ver y lo podemos comprender. Y por otro lado, no podemos aceptar que la magia, lo misterioso y el milagro están en las cosas cotidianas que no sabemos percibir. ¿Qué hay más mágico y más misterioso que esa rama que vos viste ayer a la noche, que estaba pelada, y a la mañana cuando te levantaste apareció una hoja de la nada en esa rama que estuvo esperando la primavera? Es mágico. La única razón por la cual no creemos que es mágico es porque estamos acostumbrados a verlo. Quiere decir que la magia, en el sentido
de que no podemos explicarlo desde nuestra ciencia, está vinculado a o no a la repetición de las cosas. Entonces, en la medida que las cosas se hacen cotidianas, dejan de ser mágicas. Y en las cosas, cuando son excepcionales, tienen el halo de lo mágico. Y creo que eso es interesante porque nos permite transitar algo que muchas veces no encaramos, y es el misterio y la magia de la vida natural en la que estamos insertos y de la que somos parte. La magia de un animal que te comprende, aunque no hable, la magia de un anochecer espectacular, la magia de ver un cielo lleno de estrellas que tienen luces que hace miles de años que fueron emitidas y que vos estás captando con tus humildes ojos. Toda esa magia. Sí, incluso más, yendo al otro lado, la magia de un conflicto que produce dolor y que es una oportunidad para crecer, Claro. para comprender. Claro, exactamente. Porque no olvidemos que eso también es parte de. Por supuesto, así es. Y que tiene una belleza que no es tan observable. Claro. Que no tiene la estética. Que no tiene la estética que estamos acostumbrados. Claro, exactamente. Vamos a tomarnos un descansito y vamos a escuchar por 5 minutos un texto que no está vinculado directamente a esto, pero como siempre también lo está, porque habla del Zen, y el Zen nos enseña muchas cosas sobre la sabiduría de la sencillez. Vamos a escuchar los primeros 5 minutos y luego retomaremos el contacto. Así que, Nico, usted es el dueño. El conocimiento, la inteligencia, la memoria, todas estas cuestiones son convocadas en estos extractos para marcarnos con lúcida sencillez por dónde pasa la médula de esta vertiente del budismo, el Zen. Estas observaciones, realizadas por un occidental, tienen la importancia de realizarse desde su propia idiosincrasia, es decir, desde su mismo condicionamiento, con la intención de ver más allá del mismo. Uno de los problemas más difíciles que tenemos que enfrentar es la simplificación de nuestras propias actitudes. Hemos llegado a confundir complejidad con inteligencia. Hemos llegado a tomar lo sencillo como algo primitivo o inadecuado. Rendimos culto a la tremenda masa de conocimientos y hemos dado muy poca consideración a la asimilación de esta masa. Hemos puesto en movimiento una maquinaria complicada y hemos llegado a creer que este masivo mecanismo en marcha, parecido a una de esas mentes automáticas, nos va a resolver algo, pero no lo resuelve. 50 años de acción en la dirección que nosotros creímos pudiera conducir al esclarecimiento, nos han guiado solo a una gran oscuridad. El Zen indica que la memoria es solo una facultad histórica, informa cosas, es capaz de vivificar en grado semejante a un sueño cosas que previamente ocurrieron, pero no puede darles vida porque ya se han muerto. La memoria, a lo más, puede solo erigir fantasmas, pero nosotros tenemos adquirida una cierta tendencia a desarrollar un concepto biológico acerca de los fantasmas. Creemos que nuestros propios hoy han nacido de los fantasmas del ayer. Así continuamente perpetuamos normas. Hay un término japonés, el cual puede traducirse a cabo. En el momento cuando usted ve algo, se pone en contacto con alguna cosa que es muy interesante o repentinamente comprende un difícil y recóndito asunto, puede decirse a usted mismo: «Ah, y veo ello, lo siento. De repente me doy cuenta lo que esto quiere decir». Este vocablo está reservado para la inmediata experiencia, la cual es en este instante tan cierta que puede poner en libertad al individuo desde muchos años adictos
a las actitudes negativas mentales antiguas. Tal vez hay un relámpago de comprensión por medio del cual la persona está instantáneamente libre de esos errores que hasta ese momento han dominado sus procesos intelectuales. Así, hay una especie de resuello, esta repentina inspiración de comprensión, por la cual a nosotros significa que una vasta luz ha despertado dentro de nosotros mismos, que ahora y por vez primera nosotros conocemos. En conexión con esta búsqueda de lo inmediatamente interno, estamos interesados en usar el simbolismo docto del anciano chino pescando sin un anzuelo. Cuadros chinos usualmente representan a este docto hombre en un pequeño bote, un plácido lago rodeado por grandes montañas, en su pequeña ermita no muy lejos, sentado muy tranquilamente con una línea de pescar. Él puede haber atado algún particularmente sabroso bocado en el extremo de la cuerda antes de dejarle caer en el agua, pero él no está ahí para pescar alguna cosa, está ahí para gozar de la pesca, y hay una gran diferencia entre esos dos logros o fines. Ahora estudiemos el simbolismo de esta idea. El anciano está pescando en el único océano que es asequible a él, la naturaleza interior de sí mismo. Él ha dejado caer la línea hacia su propio subconsciente. Está descendiendo en las profundidades de sí para descubrir qué clase de pez podría ocultarse ahí. No tiene la intención de traer este pez a la superficie, tampoco matarlo. Lo que desea hacer es tener la experiencia, la cual es verdaderamente una experiencia del Zen, de pescar sin anzuelo. Bueno, muchas gracias. Yo les decía que el texto era y no era, o mejor dicho, estaba y no estaba vinculado a lo que hablábamos. Pero fíjense que el Zen nos invita permanentemente a la sencillez y a la comprensión de nuestra naturaleza para descubrir justamente la magia de la vida a partir de la sencillez y no tanto en buscar fuera de nosotros, sino encontrar en nosotros. Tenemos a nuestro ser estrella en la línea. Bueno, hecha esta pequeña síntesis, ahora sí nos vamos a comunicar con Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Horacio, hola Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, estábamos esperando tu presencia. Había una expectativa acá mayúscula. Había que desempatar. Para ver Bueno, qué ibas a aportar. ¿Qué carta tenés en la manga? no, la tengo en la mano. El tema es así. A ver. La vida, digamos, es un libro que se nos presenta sin el primer capítulo, porque no sabemos bien de dónde venimos, Y en el último. y en el último no sabemos a dónde vamos. Con lo cual, viste, ahí es bastante complicado entrarle a ese libro porque, bueno, al perder el primer capítulo no sabemos bien dónde estamos posicionados y después que leímos un montonazo nos dimos cuenta que nos falta el último capítulo, que es la definición del libro. Pero bueno, eso por un lado, ¿no?, que creo que es importante considerar. Por otro lado... Perdón, y eso tiene mucha importancia respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? Porque justamente esa incertidumbre humana, bueno, claro, es la madre de muchos de nuestros males. Claro. Sí, yo seleccioné, por supuesto, un texto del Diario 1 que va a resumir bastante todo esto, ¿no? Porque digamos, el tema que planteaste hoy es un tema para 2 o 3 programas, porque también hay que entender que la gente que sigue ciertas líneas de ocultismo, ciertas religiones llevadas adelante seriamente, se encuentra con un potencial energético
que algunos dicen que es la propia mente personal, que al desarrollarse proyecta esa energía. Tenemos un caso muy serio como Jung, ¿no? En la escritura del Libro Rojo, y después en toda su obra, por poner un caso de una persona considerada seria, por así decirlo. También tenemos a cabalistas muy serios en el estudio del Zohar o del Sefer HaBahir, libros que encierran un potencial impresionante. Lógicamente hay que conocer el hebreo, ¿no? Para entrar en ese potencial y a su vez una dedicación, ¿no? Pero también he conocido personas dentro de la sociedad teosófica y también, por ejemplo, dentro de la línea de la Golden Dawn, moviendo energías. Pero la propuesta de Krishnamurti, digamos que es otra, y que también va a mover una energía poderosísima, porque la energía que encierra el instante tiene una característica, y la energía que encierra también lo inmediato, es decir, la respuesta que permanentemente vamos dando a cada situación que se presenta en nuestra vida, también demanda y genera una energía muy especial, ¿verdad? Es decir, si yo tengo que tomar la decisión de poner dinero en plazo fijo o comprar dólares, está demandando un determinado tipo de energía y va a tener como consecuencia algo que después uno podrá decir que es bueno o no es malo, es decir, llevándolo a algo muy real, ¿no? Me tomo 30 segundos para interrumpirte, para puntualizar algo que me parece importante y que está vinculado a lo que habíamos hablado antes. Tendemos a hacerle perder la magia a las cosas que tienen que ver con lo cotidiano, por el hecho de que son cotidianos simplemente. Y le damos carácter de mágico a lo excepcional o a lo sorpresivo, cuando en realidad es absolutamente circunstancial eso, porque para otro ser viviente podría ser mágico lo que les pasa a los seres humanos en la vida cotidiana, si lo vieran de fuera de un ser humano. Pero como nosotros reducimos nuestra escala de valores a la subjetividad de nuestra persona, tendemos a esa arbitrariedad, ¿no? Que tiene que ver también con esa limitación de lo excepcional, de lo ordinario, de lo mágico, de lo sagrado, de lo profano, todas palabras. Sí, mira, cuando vos decías el milagro de ver, más ahora que estamos en primavera, un árbol reverdecer, ¿no? Sí. Me vino, y que también hablaste de bueno, los animales, yo llamo nuestros compañeros de cuatro patitas, ¿no? Fíjate qué interesante, me aparto del tema, pero que tiene un profundo significado, si lo querés, desde lo oculto. Esta gatita que apareció misteriosamente y mágicamente en mi casa, porque yo jamás había tenido una mascota, y el término tenido y mascota, vos sabés que no van conmigo, pero es la forma de comunicar desde lo general. Me enseñó algo muy interesante, vos fíjate. Por supuesto yo la tomo como un ser, entonces si de repente ella se acuesta en la cama, yo me desplazo, ¿verdad? Sí. Es decir, yo duermo en el piso desde hace años, pero si ella se acuesta sobre las mantas que utilizo, yo directamente ya duermo sobre el piso, para no desplazarlo, ¿no? Menos mal que no es un pajarito. No, pero espera. ¿Y eso qué me mostró? ¿Qué? ¿Y eso qué me mostró? Que la misma actitud yo la he tenido a lo largo de la vida con todos los seres queridos, donde me he desplazado para darle lugar a ellos,
y me he dado cuenta que no siempre fue la mejor manera de actuar. De hecho, creo que no es la mejor manera de actuar, no darse el lugar uno, ¿verdad? Eso ¿Quién es me lo verdad. mostró? ¿Quién te lo mostró? La gatita. No me lo mostró ni mi hija, ni mi madre, ni mi padre, ni mi ex señora, ni mi señora. ¿Me lo mostró quién? La gata. Con eso digo que hay fuerzas ocultas que mueven, ¿no? Como esa sincronicidad que también desarrolló Jung con el físico Pauli, que tenemos que tratar de observar. Sí, Y ahí- yo estoy totalmente de acuerdo que hay cosas ocultas. El problema que tenemos es que muchas veces queremos que las podemos conceptualizar o las podemos ver en su totalidad y terminamos haciendo conjeturas y inventando cosas a partir de nuestra propia limitación. Y es difícil tener la humildad de decir, eso está oculto y no sé qué es, porque Bueno. no me da el cuero para saberlo. No, es que el misterio siempre va a estar. Por eso nosotros partimos con este libro de que le falta el primer capítulo y el último. Después, como vos decís, hay infinidad de escuelas que proyectan lo que sería ese primer capítulo, lo que sería ese último capítulo, en lo cual Sí, nadie puede aseverarlo. imaginan cómo sería el primer capítulo. Algunos tienen más elementos para quizás estar más cerca de la verdad, otros menos, otros adrede inventan para beneficio propio. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Yo, antes de que leas el texto de Krishnamurti, quería salvar un olvido que no mencioné a nuestra nueva lectora, que estuvo leyendo este párrafo tan interesante de la clara virtud del Zen, que se llama Regina Biesuner, que ha leído muy bien esta primer parte. Así que bueno, cumplo con ella, saludarla y digamos, darle la bienvenida a nuestro grupo de lectoras. Y ahora sí, seguimos, Gustavito, con lo que teníamos en carpeta. Y ya que está, le agradecemos también. Claro. Exacto. Bueno, ahí vamos. Mira, tiene varios puntos, no sé si va a dar el tiempo para leerlo todo, pero tiene varios puntos para que podamos, como quien dice, seguir reflexionando, tanto quienes nos escuchan como nosotros, ¿no? Dice así: en el aire había ese sentimiento de abrumadora inmensidad, intenso e insistente. No era un capricho de la imaginación. La imaginación se detiene frente a la realidad. La imaginación es peligrosa, carece de validez, solo el hecho la tiene. La fantasía y la imaginación son placenteras, engañosas y deben ser completamente desterradas. Toda forma de mito, fantasía e imaginación tiene que ser comprendida, y esta misma comprensión las despoja de su significado. Aquello estaba ahí, y lo que había comenzado como meditación cesó. ¿Qué significado puede tener la meditación cuando la realidad está ahí? No fue la meditación la que hizo que la realidad se manifestara. Nada puede hacerlo. La realidad estaba ahí a pesar de la meditación. Pero sí es necesario un cerebro sensible, alerta, que hubiera detenido por completo, fácil y voluntariamente, su parloteo de razones y sin razones. El cerebro se había vuelto muy silencioso, viendo y escuchando sin interpretar. ¿Podemos Perdón. Sí. ¿Querés terminar la frase? Me gustaría que hagamos un comentario sobre esta primera parte. Dale, después sigo. Me pareció formidable
este desarrollo perdón, sobre la meditación, porque justamente nos pone enfrente de la clave de lo que es la meditación, y que no es una búsqueda de algo, sino que es un encontrarse con lo que es. Y lo único que tenemos que hacer es despojarnos de todos nuestros impedimentos construidos para que de esa limpieza que implica el sacar cosas, podemos tomar contacto con la realidad. Y no al revés, que sería construir una serie de fantasías tendientes a caminar por un camino misterioso en el que encontraríamos algo que no sabemos qué ni dónde está. Eso quería destacar, me pareció, no sé si vos lo ves así, pero me pareció importante destacarlo como particularidad de lo que está diciendo Krishnamurti sobre la meditación y el vínculo que tiene con lo que estábamos hablando. Sí, y aparte, bueno, ahora voy a continuar, ¿no? Pero sí. Aparte, que ahí ves que se expresa una energía totalmente diferente. Entonces, desde la humildad, uno dice, bueno, por supuesto que esto hay que experimentarlo, ¿no? Claro. ¿No? Pero una vez que uno experimenta esto, un poco como lo hablábamos la semana pasada en el programa, uno encuentra que realmente hay otra cosa, que no podemos definirla, pero que sí está, ¿no? Porque la realidad no es si Insaurralde salió con una chica o con dos, no interesa, eso es lo cotidiano, eso es la respuesta de lo inmediato, pero no es el instante, no es eso trascendente, no. Pero bueno, para no apartarnos tanto, ¿no? Dice, el cerebro se había vuelto muy silencioso, viendo y escuchando sin interpretar, sin clasificar, estaba quieto, y no había entidad alguna, ni había necesidad de aquietarlo. El cerebro estaba muy quieto, muy vivo y sensible. Esa inmensidad llenaba la noche, y con ella advino la bienaventuranza. No, bueno, definió mucho mejor que lo que yo puedo decir, ¿no? El tema de eso que aparece cuando caemos en lo mismo, cuando desaparece esa mente que mide, que es esa mente que está presa del tiempo, porque en realidad, si uno intenta ver, la humanidad siempre ha intentado salir a través de las religiones, a través de las sectas, a través de los grupos, a través del estudio, de la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Es la persona que, me parece, se da cuenta que está apretada en algo, aprisionada a algo, y entonces busca una salida. Y la salida muchas veces es compleja, ¿no? Porque ahí está lo que me muestra la gatita. Vos fíjate la palabra salida que vos usaste, me gustaría detenerme ahí. Porque si vos buscas una salida, es porque te sentís atrapado. Si no lo buscas una salida, ¿no? Claro. ¿Por qué nos sentimos atrapados? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. No es tan importante la respuesta que yo pueda dar o vos, sino hacernos las preguntas necesarias para comprendernos. Porque claro, si no nos hacemos las preguntas, estamos obviando lo esencial, que es el conocimiento propio. Todo lo demás tiene que venir por añadidura. Si yo, a partir de mi comprensión, tengo la sensibilidad de percibir algo que antes no percibía, no es que haya algo esotérico que yo descubrí. Hay una sensibilidad que está permitiendo tomar contacto con eso que estuvo siempre, pero que hasta ese momento no vi. Claro, pero fíjate lo interesante. Desde algún lugar lo ve la personalidad. La personalidad empieza a ver algo que antes no veía. Pero
también empieza a ver que hay algo trascendente que nos anima. Ese es el punto, es decir, que yo no me haya dado lugar en la vida como el que tenía que tener ante los seres queridos, es interesante desde lo psicológico y desde la personalidad. Pero acá lo importante es que hay como un despertar al ver algo que uno no había visto y que uno dice, bueno, esto es mucho más profundo, es decir, acá ya no se trata de mejorar esto, sino lo que se trata es de darnos cuenta de que hay algo que surge desde una profundidad inmensa y que surge a partir de un movimiento energético. Ahí está la cosa, es decir, y ahí es donde de repente tenemos que darnos cuenta, porque la realidad que habla Krishnamurti en este texto, no vuelvo a repetir, no es la realidad de si sube la bolsa, si gana el Bayern Múnich, no es esa realidad, es una realidad trascendente, es una realidad de un quantum energético. Sí, pero yo agregaría a esto, a ver si lo podemos compartir. El hecho de que suba la bolsa también tiene que ver de algún modo con la realidad, pero no por el hecho de que la bolsa sea importante, sino porque también se vincula a una energía que está operando, que también existe y que hace que, por ejemplo, haya gente que se vuelva loca jugando en la bolsa. Es decir, no ocurre por casualidad, ocurre porque hay una energía disponible que genera esas situaciones. Entonces, negarla o excluirla o condenarla o ponerle un cartel moral a algo que es, nos puede a veces impedir comprender los procesos. Entonces, por supuesto que cada uno de nosotros, a partir de nuestra propia evolución, o como lo querramos llamar, podemos entender que esas energías que operan para que ocurran esas cosas no son las energías sutiles que te permiten avanzar como ser humano, pero existen y operan, y es importante también comprender que están y que tienen una importancia como algo que opera, porque si no lo comprendemos nos perdemos la mitad de la película. ¿No te parece? No, es que justamente tirando de eso tan superficial, puedo llegarme a dar cuenta, por ejemplo, en el caso que vos diste, si hay una adicción, si hay una necesidad de dinero desmedido, si hay un engaño de que voy a la bolsa y no trabajo. ¿Qué es lo que no hay además? ¿No? ¿Qué es lo que no hay además? El asunto, por eso, el asunto siempre en todo, no es quedarse en la superficie, claro, sino que de repente todo este movimiento energético que vos nombrás nos lleva a profundidades siempre mucho mayor, ¿no? Es decir, voy a una guerra. ¿Y por qué voy? Porque dos locos presidentes dijeron vamos a la guerra, entonces yo salgo a defender algo que quizás no lo sienta. Y de repente un nacionalista puede decir, no, sí, hay que ir y morir por la patria. Bueno, ¿qué siente él? ¿Qué siento yo? ¿De dónde surge ese sentir? Entonces vos fíjate que te vas internando y se va, justamente la energía va tornando formas diferentes, en algunos casos más densas, en algunos casos más sutiles, pero nos damos cuenta que si uno comienza a ver la vida desde ese lugar, empieza a ver una percepción de la vida diferente, ¿no? Es decir, veo la magia de ese árbol que floreció, pero también tengo que ver la magia de que sonó el despertador y abrí los ojos. Claro, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué más magia que de repente encontrarme de vuelta cada mañana con Gustavo? Pues no me encuentro con el enano Polvorita o Mengueche. Me encuentro de vuelta con Gustavo
y todas sus angustias, problemáticas, ansiedades. Ahí ya tenemos una magia enorme. La magia de que a la noche, en el estado onírico, vivís en un mundo y Aparte, cuando te despertás, vivís en otro. Bueno, aparte, aparte, cuando uno deja de pensar que eso es un sueño y puede pensar que está en otro campo dimensional, En otra dimensión, claro. donde el tiempo y el espacio operan en forma diferente. Claro. Ahora, ahí ya cambiás tu perspectiva de pensar que fue solo un sueño. Podés decir, epa, ¿y si esto también tiene una realidad? Y seguramente que tiene una realidad que desde nuestra razón no podemos terminar de entender porque tenemos limitaciones. Y vos fíjate que todas las explicaciones las hacemos desde nuestro cerebro racional. Y nuestro cerebro racional no está en condiciones de comprender lo onírico porque lo onírico se mueve en un plano distinto. Claro. Por eso conjeturamos sobre el contenido de nuestros sueños desde la razón. Claro. Y ahí es cuando la pifiamos. Claro. Porque nuestros sueños tienen una lógica que escapa a la razón. Y lo único que podemos explicar nosotros es aquello que la razón te puede dar como instrumento, ¿no? O mejor dicho, la razón como instrumento para comprender. Y lo que no explica la razón es el misterio, pero existe. Bueno, ya entender que ese misterio existe, uno puede decir, es donde uno dice, mirá, el libro que tenemos, le falta el capítulo 1 y le falta el capítulo final, pero esos capítulos, indiscutiblemente, es decir, existen, alguien arrancó esas hojas, por algún motivo, ponele, pero nosotros ya empezamos a darnos cuenta que en algún lado esas hojas pueden estar. Y eso ya abre perspectivas diferentes. Con esto no hablamos de dogmatismo, de fanatismo, ni de locuras. Simplemente un hecho de una realidad, decir, bueno, está bien. Es más, la racionalidad no puede resolver esta verdad superficial que manejamos, porque si no es esta realidad superficial. Claro. Porque hay cosas que absolutamente se nos escapan. Entonces, ¿cuántos, por lo menos, ya no quedamos encerrados y se abre la perspectiva? Ya, por lo menos no estamos encerrados. Eso ya es importantísimo. Exacto. Y creo que ya en estos últimos 3 minutos, destacar lo importante que es comprender que tenemos herramientas o instrumentos para el conocimiento propio, y el conocimiento propio es fundamental para permitir que aquello que no es lo burdo pueda manifestarse en nosotros, porque el mayor obstáculo para no conocer ni el primer capítulo ni el último es nuestra ignorancia y nuestro condicionamiento. Entonces, en la medida que podemos liberarnos de nuestro condicionamiento y por ende de nuestra ignorancia, quizás no conozcamos la totalidad del libro, pero quizás podamos ver algunas hojitas que nos permitan tener un poquito más de paz y menos de conflicto, ¿no? Y sobre todo disfrutar esa lectura, que Claro. va del capítulo 2 al anteúltimo, disfrutarla, Exacto. porque en la medida que eso haya disfrute en eso, probablemente también esa energía del disfrute esté apartando enfermedades, Seguro. tanto físicas Como psíquicas. Exacto. Vos fíjate ¿No? que en el texto que leímos del Zen, que no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, el escritor que habla de las características de la virtud del Zen nos destaca lo importante que es pescar sin anzuelo para no buscar el pez como objetivo, sino vivir por vivir. Y en eso de disfrutar la lectura, aunque vos sepas que nunca vas a terminar de conocer la totalidad del libro, está un poco la clave de la existencia humana, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, ¿querés, Pablo, aportar algo al final del cierre del programa? Sí, quizás hablar acerca de la trampa
que implica, ¿no?, el nivel de extrañeza que genera el comprender, que se comprende en un nivel teórico, pero el comprender teórico del pensamiento sobre aquello que va más allá del pensamiento. Es decir, para el pensamiento, tratar el tema de que hay algo que no lo puede medir, que no se puede medir, es desestabilizador. Que no es su tarea. Exacto, es desestabilizador, claro, en su totalidad. Por lo cual eso dispara un montón de cosas que alejan, que a uno lo llevan en el sentido opuesto de contactar con eso, contactar entre comillas, ¿no?, de permitirse que eso advenga. Claro, claro. Vos fíjate que cuando más ego tenemos, y por ende cuando más razonamiento está presente en nuestra vida, menos posibilidades de desarrollar esa sensibilidad tenemos, porque ese ego tiene tanta fuerza que le impide a ese visitante que molesta entrar a nuestra vida. Y cuando más humildad podemos tener, más posibilidades de que ese visitante comparta nuestra existencia, ¿no? Bueno, Gustavito, vamos cerrando, te mandamos un abrazo y nos reunimos con vos el próximo martes. Hasta luego. Que tengan buena semana. Buena semana, hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer